Aquí estamos con nuestra primera invitada y decíamos se trata de Socorro Villamayor, diputada provincial por la capital. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, bienvenida. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos damos con la noticia que la actividad legislativa se va a ver interrumpida en los próximos días, teniendo en cuenta que el vicepresidente de la Cámara, Ignacio Jarzún, ha dado positivo de COVID justamente ayer cuando estaba en sesión participando de esto, y esto va a impedir el desarrollo normal de las sesiones en forma virtual. ¿Esto perjudica lo que es el trabajo en comisiones? ¿Pueden seguir avanzando? ¿Cuál es la dinámica de la Cámara, doctora? No perjudica el trabajo en comisiones. De hecho, la virtualidad nos ha permitido que ante estas situaciones podamos seguir avanzando en el trabajo. Lo que sí complica, si se quiere, son los ánimos, por cuanto luego de la sesión, en el día de hoy, justamente estábamos a la mañana en el edificio legislativo. Yo estaba ingresando a la presidencia cuando me informó que estaba Tuti Amat adentro, que se acababa de anoticiar de la situación de Nacho Jarzún. De hecho, el presidente no pudo asistir a un acto que teníamos íbamos a desmontar un cuadro de Güemes que está en el Palacio Legislativo. Él ya no pudo participar de eso, en algún momento se retiró, y también estuvieron presentes los secretarios administrativos, legislativos en la sesión, cercanos a Jarzún, con lo cual hay que hacer una buena burbuja de resguardo de aquellos que estuvieron cerca. Doctor, están trabajando en un tema muy particular y lo anticipaba, ¿no? Esta reforma de lo que sería modificar alguna figura dentro de los juzgados de violencia y familia para que puedan ser multifuero. ¿Qué beneficios le trae al ciudadano esta modificación en cuanto a la estructura de la justicia? Mira, es una muy buena propuesta, indudablemente es algo que ha elaborado el gobernador desde el momento en que el 1 de abril informó en la Cámara Legislativa que iba a buscar la manera que la violencia de género sea tratada por un juez con lo que se llama conexidad o atracción de fuero. ¿Qué es esto? Es crear un fuero especial que contemple la materia penal, la materia civil y la materia familia y violencia de género. Entonces, para que nos comprenda la gente, cuando una mujer padece una situación de violencia de género, muchas veces la consecuencia es la situación parental, es decir, quién se queda con los hijos, qué alimento me va a dar la persona que ha sido aislada de el hogar. Si eventualmente hay una cuestión penal, hay que ir también al juez penal, entonces va por el juzgado civil, por el juzgado de violencia, por el juzgado penal, y es un andamiaje muy complejo donde muchas veces las víctimas incluso terminan desistiendo a veces de las presentaciones judiciales. Ahora, con esta idea que ha llevado el gobernador a través de ley, que la estamos evaluando en la Cámara de Diputados, que ya hemos hablado con distintos colegios de magistrados y funcionarios, también con los jueces de corte, hemos tenido una reunión hace 5 días atrás. Lo que se busca es eso, que haya un juez con un fuero especializado, que sería un multifuero, y en una misma cabeza de un mismo juez se atiendan todas las cuestiones referidas al mismo hecho. Ahora entiendo que tanto el juez como el abogado que asista a esa persona, tanto al imputado como a la persona que hay que defender, también tendrá que ser una persona que entienda de todas las materias. Sí, efectivamente. Van a tener capacitación los jueces, van a tener el acompañamiento también de un cuerpo especializado, porque hay que decir algo también a los vecinos. No es que se van a crear los 6 fueros, que son los que en realidad se quieren constituir, sino que se van a readecuar juzgados existentes, es decir, los 3 jueces hoy de violencia familiar van a ser reconvertidos a este multifuero, y lo que está ahora en tratamiento y en debate es si un juez civil, otro juez de garantía y si la creación de un nuevo juzgado serían la totalidad de los 6 juzgados. Pero cada uno de ellos va a tener lógicamente que tener el expertise y el conocimiento necesario para poder desarrollar este tipo de actividad. Las causas penales también estarían incluidas. Las causas penales también. ¿Qué pasaría, no? Por ahí la defensa pública es para quienes en causas penales perciban o no haberes de cierto monto. ¿Qué va a pasar, digamos, en estos casos? ¿Se va a poder combinar una defensa pública con una defensa paga en materia civil?
Sí, por supuesto. La persona que no tiene los recursos suficientes siempre tiene defensa brindada por el Estado. Siempre va a contar con el defensor público. Perfecto. Doctora, no se desampara a nadie, al contrario, lo que se busca es, frente a un esquema donde ya está establecido cómo es el mecanismo de defensa y de asesoramiento a cada víctima, saber que esa víctima no solo va a tener el asesoramiento, sino que no va a tener, reitero, que andar por los distintos juzgados, sino en un solo juez que atenderá todas las causas que sean conexas a ese hecho de violencia. Lo cual va a dar celeridad, indudablemente. Le va a dar celeridad y fundamentalmente le va a dar tranquilidad a la víctima, que hay un término que se utiliza que no muchos lo comparten, pero es como que se revictimiza cuando tiene que ir por cada uno de los juzgados explicando su situación. Perfecto. Cuando vale con que una sola persona se haga cargo de todas las... Cuando usted estaba en el Consejo Deliberante había impulsado esto del acoso callejero, ¿no? Que se lo tome como una contravención dentro del ámbito municipal. Ahora ya está próximo a ser ley. ¿Cómo se materializaría la identificación de esa persona que infringe la ley, por ejemplo, con piropos en la calle que no son ya piropos, que ya pasan a otros términos? Bien. ¿Cómo haría la víctima para poder identificar que la policía actúe y en consecuencia llevarlo a un ámbito judicial? Vos digamos, me estás haciendo la pregunta más difícil o la pregunta que es el signo de pregunta mayor que ha tenido, te diría, todas las personas con las cuales tanto de manera personal como en el trabajo de comisiones hemos ido consultando al respecto. ¿Cómo se iba a implementar en caso de prosperar el crearse? Primero expliquemos un poco la contravención en el Código Contravencional de la provincia. En primer lugar, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados lo que es la figura del acoso callejero como una contravención. ¿Qué quiere decir? Que aquella mujer que esté en un ámbito público, que transite en la vía pública o en un lugar de acceso público, que muchas veces recibe hostigamiento o humillación a través de una persona, un extraño o algún conocido de mala fe, digamos, que le imparte un improperio o sucede que también en espacios públicos son víctimas de algún toqueteo. A veces pasa también, y esto comprende el acoso callejero, el exhibicionismo en la vía pública por un tercero que la mujer debe padecer. Todo eso configurado como contravención va a hacer que la persona que padece este acoso pueda denunciar, ¿sí? Y esa persona tendrá 20 días de arresto o bien 20 días de multas, que traducido en pesos son 8.300 pesos lo que debiera pagar. Ahora bien, ¿cómo se implementa? Como cualquier contravención. Dado el hecho, la persona se dirige a la comisaría, que no debe ella hacer una exposición, sino que le deben exigir una denuncia e inmediatamente la policía correr esto al fiscal penal. Hacer traslado en un plazo no mayor de 24 horas, o en su defecto en cualquier juez competente, los cuales deberán analizar en todas aquellas cuestiones que denuncie la víctima. Pero esto se podrá hacer cuando sea reincidente, ¿no? Porque si no, al pasar, ¿cómo hace uno para que pareciera identificar eso? Uno grafica distintas situaciones. Te plantea la situación de los obreros, y yo acá siempre hago la salvedad. No todos los obreros son personas que tienen esta conducta, si se quiere, inmoral o de incomodidad o impropia. Gracias. Sí te puede pasar, por ejemplo, en un colectivo, que una persona se te apoye en una situación violenta. Te puede pasar sufrir también en una esquina una persona que te muestra partes pudendas. Es decir, pero hoy no solo pensando en la tecnología, porque eso te inhibe, pero suponte que cualquier persona que pasó, que observó la misma víctima, desde la utilización de un celular puede servir de prueba. Una persona que pasó cerca, vio, puede servir de testigo. Es decir, no podemos partir de la idea de decir no es fácil comprobar para decir entonces no creemos la contravención. Acá el punto troncal y lo importante, y lo que entiendo que todas las mujeres, porque en la reunión de la Comisión de la Mujer de la Cámara fue súper activa, participamos no todas las mujeres, pero por lo menos la mitad más uno, porque teníamos quórum, y era notable cómo todas de una u otra forma expresamos que alguna vez hemos padecido esta situación. Entonces, lo que es real es que existe la violencia de género y que el acoso callejero existe, que violenta, que hostiga, que afecta al pudor, a la dignidad, a la libertad de las mujeres.
El otro día me contaba una docente, ya una persona mayor, que se había recibido en la escuela normal y que para transitar, cuando ella era chica, tenía que alargar 3 cuadras porque en X lugar existía un vecino que era exhibicionista, pero nunca pudo hacer nada, era conocido por la zona, configuraba el acoso callejero. Sin embargo, la figura de acoso callejero en aquella época, te hablo 20 años atrás, no había madurado socialmente como un acto de violencia a la mujer. La llevo a otro tema. Se han armado las listas, tenemos bastante confusión, hasta los que sabemos algo o entendemos de personas y partidos. Imagínense la gente que no está inmiscuida en esto. ¿Qué ha pasado en el armado de listas a su entender? Esta liberación de partidos y demás, ¿usted cree y coincide con, por ejemplo, Pablo Cosiner, que dijo acá en el programa que se tendría que haber establecido un mecanismo dentro de los partidos para suspender las PASO? ¿Un mecanismo de selección de candidatos para recién suspender las PASO? Ah, como unas internas partidarias, habrá planteado él. No lo escuché a Pablo Cosiner. Yo creo que no, en realidad pasa lo siguiente. Los partidos políticos otrora tenían mucha fuerza, entonces realizaban sus internas. Cuando los partidos políticos empiezan a debilitarse y empieza a surgir en lo que era la actividad política, la existencia de los frentes partidarios, donde ya no importaba a qué partido pertenecía, sino que distintas personas trabajaban por un proyecto común dentro de un frente que, bajo la mirada de determinado proyecto, políticas públicas para la ciudad, para el municipio, formaban un frente y los partidos de distintas miradas confluían en ese concepto de gobierno municipal, provincial o tarea legislativa que se proponía como frente partidario. Eso hizo que se modificaran las normativas y se crea también simultáneamente, digamos, el concepto de las PASO, que eran las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que en definitiva, si uno la analiza, tenían en esta disolución de los partidos políticos y la conformación de frente... La impronta de una interna pública. Exacto, era una encuesta, una gran encuesta donde decían, bueno, de todos estos candidatos, este porcentaje es el que tiene mayor aceptación, pues ellos vayan a la general. Pero nos quedamos sin eso, y hoy tenemos candidatos que pertenecen a partidos que ni siquiera conocen o saben cuál es la ideología de ese partido. Porque hay una realidad, se utilizan, analizando acá, ¿no? Me estás haciendo una pregunta que me estás haciendo pensar en voz alta. Yo creo que en la conformación de frentes, a la par de eso hay que considerar que la única manera de poder acceder a una postulación es a través de un partido político. La Constitución establece que el mecanismo para acceder a un cargo público, previo a eso, ser candidato, tiene que ser a través de un partido político. Es la herramienta, es el vehículo que permite. No puede una persona que no tenga partido político formar parte de un esquema electoral. Entonces se necesita sí o sí estar enrolado en un partido político, y hay partidos políticos y hay frentes que determinan en sus actas constitutivas que no es necesario que la persona que ingresa por tal partido tenga afiliación. Entonces se está siguiendo con lo que dice la Carta Magna, la Constitución, que dice el único vehículo es el partido, pero a la vez hay frentes que han conformado un acta diciendo no importa si es apartidario. ¿Esto nos lleva a elegir personas y no partidos? Sin duda estamos en esa etapa. Sin duda estamos en esa etapa, donde la gente está votando. ¿Y dónde quedan los partidos políticos que le dan coexistencia a la democracia? Y muchos están en terapia intensiva, ¿no? Muchos de los partidos están tratando de reflotar. Yo soy una ferviente luchadora en cuanto a que los partidos tienen que volver a tener su existencia real, porque nos guste o no, y pues yo creo que de ahí parte tu principal cuestionamiento hoy con tu pregunta, es ¿a qué ideario, qué reúne esta persona que va por este partido? Si el partido... Si mañana puede estar en otro lado también. Entonces, el partido te da esa tranquilidad de saber que tienen determinado perfil, determinada concepción de la política, y si hablamos en términos más comunes, si son de derecha, si son de izquierda, las pertenencias, las ideologías,
Por eso yo reitero, es importante revalorizar los partidos. Doctora, la Cámara de Diputados actúa como control del gobierno. El jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, hizo un raconto de la inversión o del dinero que el Ejecutivo Nacional envió a las provincias. Se habla de que en Salta llegaron 2.000 millones de pesos en el marco de la pandemia, sin contar lo que serían planes especiales, tarjetas alimentar, solo de ayuda del Tesoro Nacional. ¿Estos fondos, hay un contralor por parte de la Cámara, más allá de que después se audite ese dinero? Separemos las funciones. La Cámara de Diputados es un órgano, las cámaras, las legislaturas son órganos legislativos que a la vez realizan un control, ¿sí? Pero el organismo especializado o cuya función primordial corresponde al control de los actos de gobierno referidos a la hacienda pública es la Auditoría General de la provincia. Es decir, si bien los legisladores no desatienden los fondos, porque justamente los legisladores somos quienes aprobamos el presupuesto, la distribución de los fondos y a dónde va a ir cada partida, a qué ministerio corresponde y a qué fines va a ser utilizado, y con posterioridad también aprobamos las cuentas de ejercicio, es decir, qué cumplimiento se ha hecho o no de ese presupuesto. Pero por no ejemplo, obstante, si hablamos la auditoría es la que tiene a su cargo el estudio y el análisis, que no obsta que los legisladores podamos preguntar también, ¿no? Por eso digo, ¿se acuerda de los fondos del Bicentenario y demás bueno, que armaron comisiones? Eso fue una puesta en escena, Se endeudó a la provincia en dólares, en un valor de 350 millones de dólares, una deuda que tenemos para pagar, yo creo que no llega a ser ni el presupuesto anual de la provincia sumado durante 40 años, es decir, tenemos una deuda que nos va a tener eternamente en esa calidad de deudor. Fueron fondos que no fueron invertidos, es un tema que lo he hablado mucho, no fueron invertidos, decían que eran fondos para lograr que el gas y los gasoductos lleguen a distintos lugares de la provincia, para hacer obras internas de caminos. ¿Y por qué la Cámara, por ejemplo, no podría armar una comisión para la Cámara en aquel momento creó una comisión evaluadora de los fondos del Bicentenario. No existe una sola actuación por parte de esa comisión que se conozca o que exista un expediente respecto de algún análisis o mínimamente reunión que haya hecho esa. O sea, fue una comisión que se creó y no funcionó. Y para terminar, ¿y ahora se podría armar una comisión de esas mismas características para que los fondos se vayan ejecutando en tiempo y forma? Porque si no, después pasa el tiempo y tenemos una auditoría que viene posterior al control del gasto. Perfecto, se puede hacer, pero también es cierto, nosotros aprobamos un presupuesto y nosotros también somos informados de los fondos que ingresan. Cuando se analice a través de la cuenta general el cumplimiento o no de los destinos dados, veremos si existe o no. O sea, tenemos nuestro mecanismo de control. Si se considera necesario armar una comisión, sería una decisión que la podríamos tomar los diputados si alguien considera que existe alguna situación o alguna irregularidad o alguna sospecha. Pero ¿por qué ante la irregularidad también podría ser para informar? Porque existe una auditoría general que se entiende hoy, conoce los fondos y tiene que estar realizando su propio análisis. No obsta, reitero, a que los diputados podamos también hoy pedir, y no viene mal si me lo decís y querés que lo hagamos, hacemos oído, y controlar qué se está haciendo con los fondos. Yo creo que... Porque ante una situación tan delicada que vivimos, ¿qué mejor que el gobierno pueda decir en esto se gastaron 2.000 millones de pesos que llegaron a Salta? Por supuesto. Gracias por su tiempo, como siempre. No, al contrario. Hacemos nuestra pausa, ya volvemos.